Vamos a dar una idea rápida de cómo se tramita en Pegaso una instalación del RITE. Vamos a tramitar un expediente de un equipo de climatización sencillo, de 7 kilovatios, en una vivienda. Seleccionamos Iniciar expediente. Nada más entrar en Pegaso, accedemos a la página de inicio. Gestión administrativa. Si no tenemos que modificar nada de nuestros datos, podemos acceder a la pestaña IT. En el desplegable seleccionar Iniciar expediente. Importante leer lo que se indica, al menos hasta que tengamos soltura con las tramitaciones. En cualquier momento pueden contactar con AESIA para consultar dudas, bien por teléfono o por email. Es importante tener a mano la tabla 1 del Gobierno de Aragón, donde se indican los trámites a realizar, según las potencias e instrucciones generales. También se indican generalidades en la misma web. Debemos tener claro qué vamos a tramitar y dónde. Para continuar, indicamos el tipo de trámite. Podemos seleccionar Nueva instalación, si no había instalación de climatización, o Reforma de la instalación, si ya había instalación de climatización. Ojo, este dato es crítico. Si no es el correcto, el expediente deberá ser cancelado y realizar un expediente nuevo. En nuestro caso, seleccionaremos Nueva instalación y pulsaremos en Siguiente. En la siguiente pantalla, deberemos buscar el número de instalación, que tenga el emplazamiento en el RUI. Este número de instalación es único para el local. Es como la matrícula del coche. No puede duplicarse. Y todas las instalaciones deben tener, como número de instalación, ese número único. Común para baja tensión, climatización, etc. Por ello debe buscarse. Muy importante. Este proceso de búsqueda puede llevarnos hasta 3 fases. Deben leerse las instrucciones. En la primera fase se buscará por los campos con asteriscos. El campo Modo de búsqueda se utiliza para que se realice coincidiendo todos los filtros indicados, o solo por alguno de ellos. Lo más normal es dejarlo como está, cumpliendo todos los filtros. Hay que rellenar el campo Provincia y el campo Localidad. Rellenaremos el campo Dirección, introduciendo una palabra de la calle de la instalación entre porcentajes. A continuación, pulsar en Buscar. Lo más normal es no recibir resultados, ya que en esta fase, estamos buscando en el ámbito RITE, y actualmente hay muy pocas instalaciones registradas. Debemos entonces seleccionar en el ámbito reglamentario, Instalaciones de baja tensión, y pulsar en Buscar. Y si en esta segunda fase tampoco encuentra el número de instalación, tenemos todavía una tercera posibilidad. Marcar la casilla de Buscar en Industria. Tras marcarla, pulsar en Buscar. Muy seguramente aparecerán ya resultados. Debemos buscar exactamente nuestra instalación, para evitar ponerle la instalación a otro titular. Una vez encontrada, pulsaremos en Seleccionar. Aparecerá una pantalla para asegurarnos. Pulsar Aceptar si estamos de acuerdo. Si no recibiéramos resultados o no encontráramos la instalación, deberíamos entonces crear el número de instalación, pulsando sobre el botón Crear. Pero va a ser muy difícil que esto ocurra. Ojo. Esta acción Crear genera un número nuevo en ese emplazamiento, por lo que se debe tener muy claro que no existe número de instalación, para evitar duplicarlos. Cuando ya tenemos el número de instalación de nuestro expediente, pasamos a completarlo. Primero con el tipo de instalación. Puede ser individual, como una vivienda o un local. O centralizada, como edificios de viviendas, de oficinas con instalación centralizada, centros comerciales, etc. En nuestro caso es individual. Pulsamos Siguiente. A continuación debemos indicar la potencia térmica nominal. Mayor de 70 kilovatios, o menor o igual a 70 kilovatios. En nuestro caso, menor o igual a 70 kilovatios. Al seleccionarlo, nos aparece una explicación de lo que es potencia nominal. Si es correcto, pulsamos en Siguiente. Nos aparecerá una pantalla de resumen de la tramitación. Los documentos necesarios. Las entidades que deben participar. Un resumen general, a la derecha. Y podemos tenerlo en un documento PDF, si pulsamos en Ver documento. Cuando veamos que es todo correcto, pulsamos en Siguiente.
A continuación, rellenaremos los datos. Denominación. Viene ya la que tenía el último expediente si lo hubo. Los datos del titular. Mínimo los que llevan asterisco. Si le damos a guardar y nos falta algún dato, nos avisará para completarlos. En nuestro caso, el correo tiene un espacio antes de la primera letra, por lo cual lo corregimos. Y nos hemos olvidado indicar el emplazamiento. Para completarlo pulsaremos Seleccionar. Para seleccionar el emplazamiento indicaremos provincia y municipio. A continuación tenemos dos posibilidades. Búsqueda por referencia catastral o búsqueda por localización. Si conocemos la referencia catastral, podemos intentarlo por este camino más rápido. Seleccionamos Búsqueda por referencia catastral. Indicaremos la referencia y pulsaremos Buscar. Si hubiera algún error, nos lo indicaría. Nos devolverá los datos que la base de datos del catastro tenga de ese número de referencia catastral. Debemos comprobar que sean los exactos. Si lo son, pulsamos Seleccionar emplazamiento. Si no los vemos correctos, volvemos al punto 2 y seleccionamos Búsqueda por localización. En la pantalla de búsqueda por localización, hay tres posibilidades: urbanos, rústicos y otros. Comenzamos por urbanos indicando en el punto 3 una palabra de la calle. En nuestro caso, Mayor. Se despliega una ventana y seleccionamos la calle Mayor. Se indica más abajo el número y nos aparecerán varias posibilidades. Elegimos la nuestra. Si hay datos, aparecerán en el punto 5 y podremos elegir nuestro emplazamiento si aparece. En nuestro caso no hay datos, por lo que no se puede seleccionar por urbanos. Si pulsamos en Seleccionar emplazamiento al final de la pantalla, nos aparecerá el error que vemos. Debemos volver al punto 2 y seleccionar rústicos. En el punto 4 observamos que esta selección es solo para indicar polígono y parcela, por lo que no lo podemos emplear. Entonces volveremos al punto 2 y seleccionaremos otros. En el punto 4 indicaremos la calle, el número, escalera si hay, piso y puerta. Y pulsaremos en Seleccionar emplazamiento. Pasaremos a la página siguiente, donde ya nos aparecerá el emplazamiento. Revisamos que todos los datos sean correctos y pulsamos en Guardar. Ya tenemos el expediente iniciado. Ahora deberemos aportar la documentación que nos indica. En nuestro caso se indica comunicación, que realmente no se aporta ya que se hace en el programa. La memoria y el certificado. Aquí comenzamos aportando la memoria. Nos colocamos sobre el icono de las acciones y pulsamos en Aportar. Nos dirige a una pantalla en la que seleccionaremos pulsando en Seleccionar archivo. El proceso es el mismo que en cualquier ordenador. Búsqueda en el directorio y selección. Aparecerá el nombre del archivo seleccionado. Una vez seleccionado, tendremos que aportarlo y firmarlo. Esta acción puede hacerse en dos partes o en una sola, dependiendo del botón que pulsemos. Nosotros pulsaremos Aportar y firmar, ya que es más rápido. Hay que tener paciencia a la hora de aportar, firmar y hacer operaciones que suponen el envío a servicios externos a la plataforma. Son unos segundos. Nos presentará la pantalla de firma del documento. Hay que elegir si se firma con certificado electrónico o no. En nuestro caso y en la mayoría de los casos, estamos trabajando con certificado digital, por lo que pulsaremos en Firmar de autofirma. Si pide abrir, debe clicarse en la casilla de Permitir siempre y luego en Abrir autofirma. Pueden aparecer unos avisos en la parte inferior. Conviene leerlos para evitar fallos en el proceso. Se selecciona el certificado. Pulsar en OK. Esperar unos segundos. Y el documento aparecerá como firmado. Repetimos el proceso con el certificado de la instalación térmica. Nos colocamos sobre el icono y pulsamos en Aportar. Al ser el documento de certificado de la instalación térmica, la página es distinta y debemos aportar unos datos técnicos. Uso. En nuestro caso, doméstico. Combustibles. En nuestro caso de bomba de calor, el combustible para calefactar no es gas ni renovables, por lo que deberemos indicar otros, tanto en calefacción como en refrigeración. No rellenaremos la casilla de ACS, agua caliente sanitaria.
Potencia térmica. Debe indicarse la potencia térmica de la máquina, o suma de máquinas de la instalación. En nuestro caso es de 7 kilovatios, tanto en calor como en frío. Fuentes de energía. Debe indicarse la fuente de energía de la máquina. En nuestro caso, electricidad. Circuito frigorífico de nivel 2. Si no le aplica, se deja sin mover el interruptor. En nuestro caso, no aplica. Profesional habilitado. Hay que comprobar que los datos que se solicitan y se indiquen sean correctos. Ojo. Deben incluirse aquí los datos del profesional habilitado, es decir, de la persona en la empresa que tiene el carnet, o documento que le habilite como profesional habilitado. No son los datos de la empresa instaladora. Más abajo podremos aportar el certificado de instalación térmica, y firmarlo, de la misma manera que la memoria. Tras unos segundos aparece la pantalla que muestra el documento a firmar, y abajo, las dos posibilidades de firma, si se tiene el certificado electrónico, o si no se tiene. Al haber entrado con el certificado digital, lo lógico es emplear este método de autofirma con certificado. Nos indicará que se ha firmado el documento. Y veremos que solo falta aportar el formulario de comunicación. Pondremos el puntero sobre el icono y pulsaremos en Aportar. Realmente no se aporta este documento, sino que se genera de forma automática en la plataforma. Para ello, primero debe accederse a la pantalla de pago, marcar la casilla referente a los términos y condiciones del servicio, y pulsar en el botón Proceder al pago. La plataforma redirigirá al TPV para introducir los datos de la tarjeta bancaria que se quiere emplear de forma segura, y aceptar el pago. El proceso para el pago depende del banco del prestador, por lo que deben seguirse las instrucciones hasta que el pago sea efectuado. Tras esto, se mostrarán los datos que van a ser volcados a la comunicación. Indicar el código postal, y si todos los datos se han revisado y son correctos, debe pulsarse en el botón Firmar. De nuevo se mostrará el documento y las dos posibilidades para realizar la firma. Elegimos de nuevo la correcta y firmamos. Tras unos segundos nos mostrará que se ha firmado el documento correctamente, y en la parte inferior, veremos que todos los documentos están firmados. Aparece ahora el botón Enviar a AESIA. Al pulsar, el expediente se envía a AESIA para su control y sellado del certificado de la instalación térmica. Nos indica el correcto envío y deberemos esperar a que el certificado sea sellado, si el expediente está correcto. En todo momento podrá accederse al histórico de cambios, para comprobar el estado del mismo. También puede consultarse cualquier expediente que hayamos realizado, en la pestaña Consulta, seleccionando Consulta de expedientes. En esta página, podremos buscar dependiendo de los datos que tengamos. Si el expediente es del ámbito RITE, es importante poder indicarlo para acortar el tiempo de búsqueda. Luego depende del dato que tengamos. Provincia y localidad. El NIF del titular. La empresa o el nombre del titular si es persona física. El apellido si es persona física. Y si se tienen datos técnicos del expediente, puede buscarse por número de expediente de Pegaso, bien la parte anterior a la barra o la posterior, o el número de instalación. Lo importante es no poner muchos datos, ya que supondrá la posibilidad de no encontrar nada, por posibles errores al introducirlos. Por ejemplo, si estamos buscando un expediente que hemos iniciado, de un titular cuyo apellido es Ramos, pondremos solo el apellido. Y pulsaremos en Buscar. En el fondo de la pantalla, nos mostrará los resultados obtenidos. En este caso, veremos un expediente con fecha de inicio el 8 de julio de 2021. En estado iniciado. El trámite que hemos comenzado, es como nueva instalación. Los datos del titular. El emplazamiento. Y la denominación. Podremos ver los detalles del expediente pulsando el botón Ver detalles, y el estado en el que se encuentra. Datos del expediente. Datos de titular que pueden editarse. Los agentes intervinientes, en nuestro caso solo la empresa instaladora. Los documentos y su estado. Y el histórico de cambios. Podremos acceder al histórico y volver a la pantalla anterior, o llegar a cancelar el expediente si no ha sido remitido a AESIA. Siempre ante cualquier duda, contacten con nosotros.